Bienvenidos una vez más a una transmisión de su programa Revolución Democrática 2.0. Bienvenidos a todos nuestros invitados, a los que están el día de hoy con nosotros en el programa. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. En el mes patrio, ya merito, ya huele a pozole, ya estamos aquí listos con el sombrero. Claro. No se preocupen, ahorita no les va a tocar porque pues cómo le vamos a hacer, pero aquí ya hay pozole y de todo. Yo quiero presentarle a los invitados que tenemos el día de hoy, lujazo de invitados, el doctor en Ciencias Políticas, Gustavo Adolfo Pérez Rojas. Bienvenido a Revolución Democrática. Muchas gracias, Gaby. Bravo. Gracias. Y también tenemos a Gonzalo Mejía Ramírez. Quiero contarles, él es dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, Valentín Campa Salazar. Gonzalo, bienvenido a tu programa. Gracias. Y pues a todos los que nos están viendo, bienvenidos a la transmisión que, como ya saben, todos los días jueves a las 7 en puntito, ahí estamos con ustedes en Revolución Democrática 2.0. Síganos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter como Revolución Democrática, así nos pueden encontrar. Y pues bueno, yo soy Gabriela Juárez y el día de hoy me tocó conducir este programa que hago de verdad con mucho orgullo, con mucho gusto y orgullosa de nuestro partido, del que, por cierto, hoy vamos a platicar, el PRD. Para ello tenemos estos invitados expertos en el tema. El PRD, vámonos para atrás como en la máquina del tiempo, como en Volver al Futuro. Vámonos en los años hacia atrás. 1919, Partido Comunista Mexicano. 62 años con este partido y de repente nos vamos al PSUM en 1981. Cuéntenos un poquito esta transición, estos 62 años de lucha. ¿Cómo hace esa transición al PSUM? Sí, bueno, creo que bien lo vas encuadrando el tema. Y es correcto decir, estos años de lucha, o sea, es un legado histórico en el que se ha tenido de verdad que luchar en una transición democrática que no ha sido fácil. Realmente yo creo que uno de los, digamos, de los aportes que ha traído en general a la vida política de México el PRD, pues ha sido ese, ¿no? El lograr que una fuerza política se expresara más allá de aquellas que habían dominado, digamos, no solo el escenario electoral, sino que habían dominado un sistema político por décadas, muchas décadas. Y es un legado de verdad importante que vale la pena resaltar en estos días, ya ahora sí que en pleno 2019, en que estamos viendo que había cosas que nosotros habíamos ya dado por superadas, ¿no? Habíamos pensado que estábamos ya en un contexto de total pluralidad en el que todos íbamos a jugar con nuestros juguetes de manera justa, equitativa, y que bueno, pues estamos viendo que la lucha pues va a tener que continuar. Pero bueno, yo creo que realmente yo le voy a ceder la palabra a Gonzalo porque para mí representa pues una institución, porque fue de los que vio nacer a este partido y que por supuesto tiene más profundidad en decirnos de dónde viene este partido. Bien, pues de hecho el Partido Comunista Mexicano fue mi primer partido, en el cual me integré en 1965. Ciertamente nace en noviembre de 1919, después de la Revolución Mexicana, y sobre todo por la influencia europea del triunfo de la Revolución Rusa en 1917. De hecho, esto se extendió en todo el mundo. Hubo partidos comunistas, pero México no se quedó atrás. Grandes fundadores como Laborde, como el propio Valentín Campa, que fue mi maestro, son los fundadores del Partido Comunista Mexicano. Ahí se discutía la ideología marxista, que hoy, por desgracia, la juventud ha perdido. Y de ahí saltamos paulatinamente a buscar la unidad en la acción con otras fuerzas organizadas, cuando en 1981 nace el PSUM. Después de 60 años de luchar por un registro y vivir en la clandestinidad, la persecución, las luchas de los 50, de los ferrocarrileros, de los maestros, de la tendencia democrática, los electricistas y la lucha del 68 de los estudiantes. Gonzalo, perdón que te interrumpa, pero yo creo que es importante porque de repente los militantes no conocen mucho de la historia del
partido que militan, y sería interesante que dijéramos que a lo mejor por eso que tú dices es que de ahí viene el nombre Partido Socialista Unificado Mexicano, porque derivaba de varias luchas, de varias expresiones. Exactamente, el PSUM nace de la inquietud también y de la integración de personajes intelectuales, uno de ellos Waldenberg, Rolando Cordera, todos gente muy estudiosa que vivió luchas al interior de sus propios gremios, de sus sindicatos, y también el acuerdo del Partido Comunista en el 18 Congreso de integrarse a la lucha para democratizar los sindicatos universitarios e industriales del siglo pasado. Entonces, el PSUM significó ya el primer paso hacia la apertura, porque ya el PSUM ya disfrutó del registro del Partido Comunista Mexicano y se le trasladó para allá hasta llegar a esta fecha. ¿Por qué 6 años nada más del PSUM para después pasar al PP? Es una buena pregunta, pero quiero profundizar todavía un poco más. No es poca cosa la creación del PSUM, ¿no? A ver, en política yo creo que lo más complicado es poder llegar a acuerdos. Y la creación de un nuevo partido político, por supuesto, que también ha sido un estira y afloje de propios intereses, y además no hay que olvidar que la ideología comunista, socialista, pues se caracteriza precisamente por eso, por una diversidad también ideológica, por la interpretación que cada persona o cada gremio da de esos textos fundamentales de Marx y cómo los interpretan entonces para poder, digamos, cambiar su realidad. Pero una cosa me parece muy importante, y eso está precisamente fijado en el ADN del Partido de la Revolución Democrática, que es la justicia social. Si hay un valor que todavía yo pude percibir a partir de las investigaciones que después vertí en este libro, pues fue el subrayar esa cuestión. Había muchos descontentos en cómo cada quien iba viendo las situaciones, de qué partidos venían, de qué movimientos estaban partiendo, cuáles eran los intereses personales de cada líder, claro. Pero me parece que ese piso parejo fue esa preocupación por la justicia social. Pues lamentablemente ya saben que aquí nos corretean y el tiempo ya nos están haciendo por acá ojitos. Yo quiero dejar un tema para ahorita que regresemos, el PRI. De repente ya pasamos de estas partes a la corriente del PRI. ¿Y qué pasa con esta etapa? ¿Les parece? Vamos a un corte rápidamente, no se vayan, esto es Revolución Democrática 2.0, ahorita regresamos. ¿Sabías que fue hasta el 15 de septiembre de 1980 cuando se mencionó por primera vez a una mujer en el Grito de Dolores? El entonces presidente José López Portillo se refirió a la corregidora. Pero además de doña Josefa Ortiz de Domínguez, miles de mujeres apoyaron la Guerra de Independencia de México, entre las que destacan Leona Vicario Fernández, Gertrudis Bocanegra, María Ignacia Lagüera Rodríguez, María Josefa Martínez, Manuela Medina y Antonia Nava, alias La Generala. Pues ya estamos de regreso con ustedes en Revolución Democrática 2.0. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, como Revolución Democrática 2.0. Denle like, compártanlo. Si tienen enemigos, si no les gustó el programa, échenoslo, no se preocupen. Y si les gustó, pues también compártanlo, ¿verdad? Estamos hablando del PRD, de los antecedentes de la historia. Y fíjense que por ahí se me andaba escapando. Sí. Hablábamos del Partido Socialista Unificado de México. ¿Por qué 6 años nada más? ¿Y cómo es que pasa después al Partido Mexicano Socialista? ¿Por qué nada más 6 años? ¿Qué pasó ahí? De hecho, tú me preguntaste y no te contesté. No, me dio el avión nomás, no me contestó, nomás me dijo, sí, ándale pues, sí, a ver, ahora sí. Era importante poner en contexto esto que estábamos comentando, que realmente ya empezó, de entrada ya era un gran esfuerzo. O sea, ya era un gran esfuerzo. Y después, es verdad, o sea, estuvo solamente 6 años. Y después, este partido es lo que vamos a conocer como el Partido Mexicano Socialista, que lo componen todavía más integrantes, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, el PSUM sufrió una escisión en 1985, cuando se intenta crear lo que iba a ser el PMS. No se había dado el nombre, fue un debate porque el PMT pide su unidad
con el PSUM para ver las elecciones de aquellos años, indudablemente. Pero el PSUM en su interior tenía una corriente totalmente de izquierda socialista que no permitía la unidad de acción con el PMT, porque nosotros concebíamos al PMT como nacionalista más tendiente al nacionalismo revolucionario que al socialismo. Y por lo tanto creamos el PRS, el Partido de la Revolución Socialista, con el 40% de militantes a nivel nacional del entonces PSUM, encabezados por Alejandro Gascón Mercado, un nayarita que había sido defraudado en ocasiones anteriores al haber ganado la gobernatura de Nayarit, y por desgracia Porfirio Muñoz Ledo, siendo secretario de Gobernación, no se la dio y le dio una senaduría a Krishnan, que era el dirigente de el entonces partido PPS. Hasta ahí lo dejamos y posteriormente pasaríamos quizás a la cuestión de cómo el PRD atrae y cómo el PRI empieza su debacle. Ahí nos habíamos quedado, pero yo sí quería que se contestara esa pregunta para Claro. que no quedara en la duda. Ahora sí vamos a entrarle a la corriente priista. ¿Cómo sucedió esa transición? La corriente democrática viene de un descontento de intereses políticos, hay que decirlo claramente, Sí. de intereses políticos, el hecho de que no se les respetara la participación que tenían para ponerse o ganar candidaturas al interior del PRI, que todos sabemos que como buen partido hegemónico, que si se ganaba la candidatura interna, pues prácticamente iba a ser o gobernador o iba a ser el presidente, ¿no? O diputados y todo esto, porque no nada más, es que se confunde un poco que la figura de la corriente democrática es Cuauhtémoc Cárdenas por sí mismo. Cuauhtémoc Cárdenas es el caudillo de esta corriente, ¿no? Pero detrás de él sí que hay muchas personas que vienen también. Martínez, Exactamente. por ejemplo. Indudablemente. Y entonces cuando viene esta frustración por parte de no haber sido escuchados dentro de su mismo partido, sí es verdad que ellos dicen, a ver, nosotros tenemos un capital también que puede ser útil, ¿no? Político. Y estamos viendo que hay también las condiciones de un descontento que ya comenzaba a ser muy palpable, y es que esta corriente toma la decisión de hacerse un lado del PRI. ¿Qué pasa después? Bien, lo que sucedió al interior del PRI es muy notorio, porque había dos corrientes. La corriente neoliberal que en el mundo se empezó a impulsar aquí a través de Miguel de la Madrid Hurtado. Y Miguel de la Madrid, como buen presidente del PRI, como gobernante del propio PRI, imponen dueño del PRI. a otro personaje que no era Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, con su reserva y con su gran cantidad, y además con lo histórico del apellido Cárdenas, que era su padre, y el cual dejó una historia de expectativas en este país, porque fue el que nacionalizó el petróleo, el que nacionalizó los ferrocarriles, el que metió la escuela socialista y creó el Instituto Politécnico Nacional, precisamente para crear gente capacitada para manejar Pemex, Petróleos Mexicanos, porque las transnacionales decían que nunca se iba a levantar el progreso de la palanca del desarrollo nacional a través de Pemex. Y no fue así. Cárdenas dio ese ejemplo, y la expectativa de nuestros mexicanos en aquellos años era que realmente el Cuauhtémoc Cárdenas podía emular a su padre en cuestión política para el bienestar de la sociedad como nacionalista revolucionario que es. Eso es nuestro concepto, y entonces el PRI también se vio debilitado. Vino las fracturas, primero de la izquierda y después del PRI, y pues quién sabe si sigue a la derecha. Gonzalo, Gustavo, pareciera a lo mejor ahorita que los escucho, que escuchamos esta parte, que estuviéramos como en un bucle en el tiempo, o incluso que ahorita está volviendo a suceder, que en los partidos internamente hay otra vez fracturas, hay descontentos. ¿Podría suceder lo mismo que sucedió cuando se formó el PRD?
Yo creo que sí, sobre todo más en un contexto actual en que, por supuesto, la información es pública totalmente, ya el Estado ya no, digamos, Estado concebido como la parte del gobierno, no puede tener ya el control total de lo que está sucediendo. Entonces, pues sí que hay fisuras, y sobre todo ya lo estamos empezando a ver en este gran conglomerado de pequeñas fuerzas que después se magnificaron, que se llama Morena, ¿no? Entonces, sí, y es correcto lo que tú comentas, el cómo es que ese gran poder hegemónico que representaba el PRI, pues empieza a descomponerse, y esa es la palabra precisa, descomponerse, porque no era un aparato que fuera realmente abierto, no era un aparato, digamos, plural. Como bien tú lo comentaste, Gaby, el presidente pues era el dueño de ese partido y por ende de la nación. Más que partido parecería como un monopolio, que realmente pues no cambió mucho la historia. Y los monopolios ya sabemos sus consecuencias, y también sabemos que los jugadores que también quieren jugar, que defienden también sus propios intereses y aspiraciones, pues llegan a verse mermados, llegan a estar inconformes, y pues eso ¿qué genera? Pues que haya fisuras. De hecho, la izquierda aquí tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Porque desde los años 85, cuando los sismos, realmente la inquietud popular creció y se rebasó al sistema, se rebasó al gobierno federal, por falta se de rebasó al ejército, se crearon condiciones de solidaridad, y el espíritu solidario viene de la izquierda. Yo creo que con ese tema vamos a retomar nuestro tercer segmento de Revolución Democrática, porque llegó el momento de un corte. No, ahorita relájense, ahorita vamos a seguir con este programa. Síganos, por favor, también sigan a nuestros invitados en sus redes sociales que están apareciendo en este momento en su pantalla. De verdad, denle like al programa, compártanlo porque está muy bueno. No se vayan, ahorita regresamos. ¿Sabías que, además de conmemorar el grito de independencia, el 15 de septiembre también celebramos el Día Internacional de la Democracia? Proclamado por Naciones Unidas, es una oportunidad para recordar que la democracia se basa en la inclusión, la igualdad de trato y la participación, y es un elemento fundamental para la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. La participación política, el espacio cívico y el diálogo social constituyen los cimientos de la buena gobernanza. Esto se hace aún más evidente con el impacto de la globalización y el progreso tecnológico. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Estábamos en esto. Ante la imposición de un candidato, Salinas de Gortari, el PRI ya se venía fracturando, se fractura completamente, claro. Sale Cárdenas, y los partidos satélites del PRI, el PAR, proponen como candidato a Cárdenas. ¿Qué pasó aquí? Primeramente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no se quedó con las manos cruzadas. De hecho, él buscó la candidatura del PAR, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, porque, según su concepto, pues era el que provenía de la historia de su padre, por haber sido un revolucionario. El PAR acepta con los brazos abiertos y se le suma el partido PPS, el Partido Popular Socialista, se le suma el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se transformó en el Partido Cardenista, el Partido Cardenista, que realmente se suman esos tres partidos fuertemente, pero la corriente democrática, que es la escisión del PRI, atrae a través de Cuauhtémoc a muchísima gente, incluyendo a todas las corrientes de izquierda. Sin embargo, había 4 candidatos. Uno, que era Cuauhtémoc Cárdenas, el puntero, después era Heberto Castillo, del PMS, después Cloutier, del PAN, y Rosario Ibarra de Piedra, del PRT. Porque ellos, como izquierda, no entraron tampoco en ese debate. Y todas las corrientes, la corriente socialista, en fin, todos, incluyéndonos a nosotros como PRS, nuestra gente fue atraída por Cuauhtémoc Cárdenas, y la dirección del PRS pues se desfundó, y acordamos ya definitivamente, salvo el dirigente nacional con un equipo pequeño,
en el PRS, que hoy es un partido local en su tierra, allá en Nayarit. Existe todavía. Entonces. Así es. Entonces, ahí es importante, digamos, recordar que cuál es el contexto en el que sucede esta serie de alianzas que se forman rápido, ¿no? Es una cuestión, lo decíamos fuera del aire, es una cuestión electoral, ¿no? Es una cuestión de estrategia un tanto, hay que decirlo, un tanto improvisada. ¿Por qué? Porque realmente era una oportunidad histórica, era derrotar al PRI. Una ventana de oportunidad que se estaba abriendo por una cuestión muy puntual, y era que el candidato en ese momento, digamos que era muy bueno, era muy presentable, era un personaje, digamos, con un linaje histórico para el simbolismo mexicano. Entonces, pues, evidentemente, los partidos que veían en él una posibilidad, no estoy seguro en todas las expresiones que se sumaron, si realmente de enfrentar al PRI, o que vieron realmente la oportunidad, que decían, pues en una de esas gana, ¿no? En una de esas gana y puede ser que sea la buena. Entonces, al final, estas fuerzas se suman alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas y van a una elección. La elección, al final todos sabemos lo que sucedió, ¿no? Ahora Manuel Bartlett, que ya está dentro del nuevo gobierno, fue realmente el fraude más grande del siglo XX. Yo creo que de ahí para cometido acá, por el sistema del fraude a través ahí. del PRI. El PRI realmente orquestó, porque su candidato era Carlos Salinas y el presidente era Miguel de la Madrid Hurtado, y el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett Díaz. Él fue el operador político para tirar al sistema de cómputo. Y nunca supimos, porque hasta donde iba el cómputo particular de Corriente Democrática, íbamos 3-1. Cuauhtémoc Cárdenas verdaderamente ganó la elección, pero fue defraudado por el sistema, tanto nacional como internacional, porque no les convenía. Aquí entra también. Y entonces hablamos entonces de que aún con la fractura que tenía el PRI, seguía siendo una maquinaria impresionante. Claro, es que a esto es a lo que iba. Mire, yo creo que hay algo que hay que, y vale mucho la pena decírselo a la gente que no le tocó vivir esa época. Antes, el que era el instituto que llevaba las elecciones no era independiente del gobierno, pues no. Era una secretaria. ¿Ahora sí? ¿Será que ahora sí? Por supuesto que sí. Estoy totalmente convencido de que porque hay gente que lo duda, ¿eh? Estoy hay gente que sigue diciendo que no. que el INE es una de las grandes instituciones que ha venido a darle todavía algo de credibilidad al sistema político que tenemos y que nos hemos forjado los mexicanos. Igual que el PRD, igual que el INE, yo creo que son de las, y otros partidos también que se han consolidado, son un gran esfuerzo, mal hechos, como nos haya costado, porque eso es algo que hay que decirle a la gente. Han costado vidas, han costado esfuerzo, han costado que la gente, aunque estemos en desacuerdo muchas veces, nos hemos tenido que poner de acuerdo porque no podían seguir las cosas como estaban. Y a mí me da mucha pena que estamos viviendo este tipo de retrocesos institucionales. Entonces, aún en este caso de haber ganado, todavía hubo una negativa del propio gobierno a darle el registro al PRD. Exactamente. Hubo más de 700 asesinados por mandato del señor presidente, que tomó posesión arbitrariamente, Carlos Salinas de Gortari. Y perdimos muchísimos militantes, sobre todo luchadores sociales de izquierda. Nosotros hemos perdido muchísima gente, ellos ponen las balas y nosotros los muertos. La izquierda siempre ha sufrido eso, por desgracia, y seguimos reivindicándonos de izquierda. Y yo creo que esa es la historia actual del Partido de la Revolución Democrática, que verdaderamente no nace el día 5 de mayo. El día que nace el PRD es el 8 de enero de 1989 en la delegación Gustavo Madero. Ahí empezamos la afiliación ya como PRD, después de un debate tremendo. Llenamos los requisitos, llegamos al 5 de mayo y no se le quiere dar el registro, y es cuando el PMS
declina a favor del PRD y heredamos el registro del Partido Comunista Mexicano. Yo voy a hacer también ahí una pregunta que van a decir que por qué, pero es que yo creo que es lo justo, yo creo que aquí todos opinamos eso. Las mujeres, ¿qué asunto tuvimos en la formación de este partido? Porque definitivamente ninguna historia, inclusive la del país y la del mundo, se puede contar sin las mujeres. Okay. ¿Cómo estuvo ahí las mujeres en el Jugaron un papel muy importante. Ifigenia Martínez, Amalia García. Las compañeras y la propia Rosario Ibarra de Piedra dijo que Cuauhtémoc Cárdenas había ganado, lo declaró, y lo mismo hizo Cloutier. Hicieron un frente electoral, pero no funcionaba muy bien por las diferentes ideologías. Sin embargo, de hecho, la mujer jugó un papel. Tenemos muchísimas militantes históricas de la izquierda y del propio PRI. Ifigenia Martínez es un personaje indudable histórico del PRI. Entonces la mujer jugó su papel y muchas compañeras campesinas, obreras, sindicalistas, intelectuales de la universidad, del Politécnico, gente ilustrada, jóvenes que dieron la vida por este partido. ¿Tú qué dices, Gustavo? Además, Amalia después fue presidenta del partido, claro. no se nos olvide, ¿no? En una de las pocas que ha habido, pero que ha tenido el partido. Vamos a ser honestos, la sociedad mexicana todavía sigue siendo bastante machista. El hecho de que un partido haya sido dirigido por una mujer no es cosa menor, ¿eh? O sea, y ya 2 veces. Y ya, exactamente, sí. Entonces, sí, son 2 veces, producción. Yo tengo registro Amalia y Rosario también, y 3 entonces, somos 3, Alejandra Barrales. Mujica fue subsecretaria, ¿no? Secretaria general. Entonces, bueno, pero estamos hablando de mujeres a la cúpula. Sí. La primera fue Amalia, Rosario, pero que realmente Alejandra. Para mí tiene mucho más valor la presidencia que tuvo después Amalia, precisamente pues porque es de las que inició el partido. Claro. No, o sea, realmente fue una mujer que tuvo que padecer las de Caín también en este proceso. Ella me contó que cuando estaban precisamente haciendo esta cuestión de la afiliación y de la propaganda y de la promoción en las candidaturas, tenían que andar buscando recursos, boteando en camiones, boteando en la calle, cosas que ya no se ven porque ahora tenemos un estado en el cual los partidos se han acostumbrado a recibir dinero de parte del erario público, ¿verdad? Sí. Pero esas eran las mujeres del PRD, esas que tuvieron que andar ahí, convenciendo de verdad a la gente para que las apoyaran incluso económicamente. Boteando, como se dice, ¿no? Éramos los militantes gallinas, porque toda la vida le poníamos. No, definitivamente, digo, quién sabe, no sé, no voy a hablar de estos temas si siga siendo así, ¿verdad? Pero definitivamente sí. Eso es verdad. De hecho, en estos partidos que eran de oposición, no solo el PRD, sino también en el PAN, me han comentado esta cuestión de que nadie quería ser candidato. Porque había que aflojar. Pues así poner dinero, ¿no? Sí, cuando eras del partido del PRI, pues tenías que poner de tu bolsa. Sí, ¿cómo? Sí, querías ganar, pues depende. Está muy bien el partido, pero yo no quiero ser candidato. Así es, pues definitivamente la historia del PRD, sin lugar a dudas, de verdad que es una historia de mucha lucha, que rima la palabra, de mucha lucha, de verdad, que mucha gente hoy en la actualidad, por ahí escuchamos, ¿no? Que el PRD ya se murió, que a ver, momentito. Yo creo que no estamos hablando de un partido y no podemos definir al PRD por un resultado en una elección. Definitivamente sí no tuvo un buen resultado el PRD en las elecciones, pero el PRD no es el resultado de una elección. No. El PRD son años de lucha. Decían como PRD más de 30 años, pero como lucha social estamos hablando de muchísimos años más, de un siglo, que ya está a nada de ser a puntito de cumplir un siglo. Entonces, un siglo de lucha, de derrame de sangre, como usted dice, los muertos siempre los ha puesto lamentablemente la sociedad. Y las raíces fuertes del PRD son del Partido Comunista. Y la gloria del PRD es tener el registro del Partido Comunista. Entonces, por lo tanto, el PRD debe reivindicarse para el bienestar como partido de izquierda, porque es la lucha por el bienestar de las mayorías de esta sociedad. Ese es el fin del curso de la izquierda.
Así es. Pues vamos a ir rápidamente. Fíjense, yo les quiero contar, voy a hacer una pequeña pausa desviándonos un poquito del tema. Ustedes saben que estamos en el mes patrio y antes de que llegaran nuestros invitados, tuve la oportunidad de platicar todo un personaje, esta persona que luego se nos aparece por aquí en el set de grabación porque trabaja aquí en el edificio y cuando sale de la chamba, pues viene a ver qué se ofrece por acá, ¿verdad? Ahorita lo van a ver, les voy a invitar a que vean esta cápsula conmigo. Hablando del 15 de septiembre, bueno, el 15 de septiembre, que es, decía él, que quincena, pero pues como quincena, ya sabemos que es quincena, pero ¿por qué 15 de septiembre? No se vayan, vamos a este corte, ahorita regresamos con ustedes. ¿Ya estamos grabando? Avísenme. No es cierto lo que dije. Ya con tu voz así, avísenme. Bueno, pues estamos en esta sección de su programa Revolución Democrática 2.0, en donde le damos voz a quien quiera venir a hablar con nosotros. Y el día de hoy está Jorge, ¿le puedo decir Jorge? George. Canijo, George. ¿Es usted americano? No, Se oye más bonito nomás. soy más chingón, ¿no? George. Bueno. Sí. Muy bien, pues como ustedes saben, estamos en el mes patrio y para eso está aquí Don George, para Gracias. ilustrarnos, de verdad. Gracias, señorita. Don George, cuéntenos. Señorita, señora. No, señora. Amiga, por favor. amiga. Vamos a dejarlo Amiga. enseño para no meternos en problemas. Ilústrenos un poquito aquí, ¿por qué mes patrio? ¿Qué se celebra el 15 de septiembre, por ejemplo? ¿Por qué cobramos? Que cobramos la quincena, ¿Hay quincena claro que el 15 de sí, septiembre? muy bien. ¿Cobramos? Sí, por supuesto. Eso Pero es lo que se históricamente, festejaba. Don George, ¿qué pasó el 15 de septiembre? Cuéntenos. Pues en aquellos tiempos se agarraron hacia chingas ahí ahí con los españoles. Con los españoles. Sí, porque ya nos tenían sometidos, pero entonces ahí este señor. Ayúdenme, ¿cómo se llama? ¿Cuántas letras? Iba yo en el metro ese de la línea azul, ¿cómo se llama? ¡Hidalgo! Muy bien. Me bajé en Hidalgo, echar taco. En Hidalgo se... Hidalgo. Muy Sí. bien, sí. Era un cura Sí, que señor. se llamó a misa al pueblo de Dolores, Por ¿no? supuesto, en Y Dolores. vamos Dolores Hidalgo. A Dolores Hidalgo, sí, de allá mismítimo, donde es José Alfredo. José Alfredo. José también de Alfredo. allá. ¿Se sabe Sí. alguna de José Alfredo? Varias, pero no vine a cantar ahorita, Javier, de hablar de lo, Muy bien, no, de lo del... disculpe. Ya habrá un segmento musical. No, y aparte no les alcanza el presupuesto para que yo cante aquí. Híjole, no creo, pero bueno. No, pues no. Síganos ilustrando. Y te digo que entonces agarraron, porque pues, era la época de venir rato, o sea... Del los virreinato. ¡Hijo! Sí. No, los españoles eran, pero ese día les dimos una chinga. Sí, afortunadamente. ¿no? Afortunadamente, por eso ahora que perdemos contra España ya no nos duele. Ya. Les damos una chinga en aquellos años. Oiga, y entonces el 16 de septiembre, ¿qué se celebra? No celebramos, ¿no? lamentamos. Caray, a ver, cuéntenos Pues qué ya- lamentamos. Pues que ya no hay quincena, te la chingaste todo el 15 de septiembre. Cohetes, tequila. Nada más porque Doña Pelos, la de la vecindad, Doña Pelos, pincho hoyón de pozole que hace para tragar de aquí hasta el martes que entra. Sí, que si no, no la libramos. no alcanza uno, porque se acaba. En su casa no hay por gasto. Ándele, ¿y el gasto? Cohetes, pues, tequila y el los gasto. cohetes, tequila, piñata, porque también hay piñatas. ¿Esas no son en diciembre, oiga? ¿Sí? Sí, ¿no? Las piñatas son en diciembre. ¿También Pues usted por eso. rompe piñatas el 15? Pues entonces con razón se me va la quincena, porque también compro piñatas. No, pues ¿cómo? Las Mira. piñatas son en diciembre, oiga. Mira nomás. Bueno, a ver, cuéntenos un poquito más. Sí. Ya, O llegando a la casa. ¿Cuáles piñatas, oiga? ¿Cuáles piñatas? Si de Ya veras le es- metieron gol en el Esas son gasto, las ¿eh? posadas, ¿verdad? Sí, señor. Hijo de la chica. Oiga, síganos contando mejor, síganos contando. Pues Sepamos, entonces fue ¿qué cuando pasó? nos dio libertad el cura. ¿A qué otro personaje recuerda usted? ¿Qué otro personaje? Al generalísimo General Morelos. José María Morelos y Pavón, por Sí. supuesto. Se le lo plasmó ahí en el Sentimientos de la Nación para que no se nos olvide esa festividad tan patriótica. Que tan además chingona. fue nuestra primer Sí, constitución. y ¿está de que acuerdo? nosotros la festejamos con la algaría, con un chingón todo. Oiga, yo le Bien quiero bonito. preguntar algo. ¿Viene usted muy patrio? ¿Ve una fiesta? No, me estoy preparando para el 15, voy a dar el grito yo, Oiga, pero si todavía no es 15. pero de una vez porque lo suben el sábado, lo van a subir el 14. Ah. Suben todos estos productos, te los dan al doble. Ya están más caros. Sí, Entonces los entonces, compro. desde antes, aunque ahí se queden en el closet. ¿Y no le dijeron nada en el trabajo? No, No. no, también son. Sí trabaja, ¿verdad?
Entonces te digo que si van así, si van chingas, no. ¿No trabaja? Sí, cómo no. ¿En qué Sí. trabaja usted? Pues de todo un poco, De todo todo un un poco, sí, aquí, allá, por allá. Ah, muy Ajá, sí. bien. ¿Algo más que nos Ajá. quiera ilustrar? De Hidalgo, fíjate tú, Ajá. que Ya se puso bueno el chiste. que entonces Hidalgo agarró, ¿no? Y ahí estaba también doña Josefa. Doña Josefa, sí, claro. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, que el cura Hidalgo dijo, vamos y agarramos la bandera para ir a la ruta. Y doña Josefa, ey, espérate, Miguel. Así le dijo. Miguel, sí, porque... Sí, se hablaba con eran confianza. sí, pues, o sea, ¿no? Su esposa a un lado también de Miguel, del cura, porque era Miguel Hidalgo y Costilla, o sea, la señora estaba. Ok. Ahí estaba la ceñito. No digas bandera, di estandarte. Y Miguel, está bien. Entonces vamos y agarramos el estandarte por la... Miguel, espérate. Ahora que agarres el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ah, bueno, entonces los invito a que agarremos el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y agarrar la ruta Pep Miguel. Oh, qué la bueno. chingada. La ruta de Morelos. Oh, qué la chingada. De la ruta del Generalísimo, María, Morelos y Pavón. Y dice unos que están ahí, oye, ¿quién es ella? La corregidora. O sea, lo corregía, ¿no? Oh, qué ánimo, no, hombre. Bien, no, Como el que hombre. ya estaban muy cansados. ¿verdad? No. ¿Y a poco también trabajan? Sí, aquí todos trabajamos mucho, don Muy George. bien. Eso me da mucho gusto que haya Oiga, don George, pues yo le agradezco mucho No su tienes que historia, agradecer. de verdad. Ojalá que en otro programa se atraviese usted. ¿Cómo no? Te paso mi número de cuenta ¿verdad? de banco con Ah, mucho perfecto. gusto para los programas que gustes. Muy bien, pues ya tenemos a nuestra estrella de Revolución Democrática. Yo les voy a invitar a que veamos. Ay, güey. Que veamos una cápsula. Ahora con yo un soy poquito- estrella, hijo de la con un chica. poquito más de información acerca de la independencia de este mes patrio. ¿Qué se celebra? ¿Por qué? ¿Cuándo sucedió? Vamos a verlo, ¿no le parece, don George? Para complementar, claro, la información tan valiosa que usted nos acaba de dar. ¿Le parece bien? Veámoslo. El 15 de septiembre es una fecha especialmente conmemorativa, pues es cuando los mexicanos celebramos un año más de nuestra independencia. Lo que se conmemora en esta fecha es cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla convoca al pueblo de Dolores Hidalgo, a través del repique de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas en contra del dominio español la madrugada del 16 de septiembre de 1810. De acuerdo con el libro El Palacio Nacional de México, de Artemio del Valle Arizpe, aunque el grito de independencia tuvo lugar hasta la madrugada del 16 de septiembre, por decreto del presidente Antonio López de Santa Anna, se estableció que la conmemoración tuviera lugar la noche del 15 de septiembre para evitar la fatiga de despertarse a horas tempranas para festejar el acontecimiento. Fue entonces que en 1845 el presidente Santana instauró oficialmente la ceremonia del grito para recordar al cura Hidalgo y a los héroes que lucharon por la independencia, estableciendo que se realizara cada 15 de septiembre a las 23 horas. El movimiento de independencia en México concluyó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfante del ejército trigarante a la Ciudad de México, marcha encabezada por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Pues ya estamos de regreso después de ver a este personaje que bueno, si no hubiera un poco de humor en la vida, ¿qué sería de nosotros, no? Jorge, es simpático. Muy bueno, entonces gracias Jorge por haberte aparecido por ahí, ¿verdad? En el programa, ni modo, le teníamos que dar voz a nuestro amigo Jorge. Pues bueno, estamos en el segmento final de esta transmisión, vámonos a las conclusiones de la Perfecto. formación del PRD. Muy bien. ¿Cómo estamos ahí, Gustavo? Bueno, Gustavo ¿quién quiere va a empezar? opinar lo siguiente. Mira, yo creo, a menos de que tú me corrijas, Gonzalo, ya con tantas G yo también me estoy confundiendo, ¿eh? Es que somos No las te preocupes. 3G, Es el un- grupo de los Es un G. programa de 3G, ¿no? Los 3G. A ver, yo sí noto, y esto ha sido siempre como una postura muy crítica que he investigado, el que los hechos históricos llevan a esta configuración inicial. Y creo que es un pecado original que ha llevado al PRD de la mano
pues, desde el 5 de mayo del 89, y es el hecho de que se haya construido todo un partido, ¿no?, alrededor de una sola persona, de un caudillo político que en ese momento pues se representaba Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Yo lo que noto es que todas estas fuerzas políticas que existían, que tenían incluso diferentes ideologías, hay que decirlo, diferentes intereses sociales, políticos, diferentes modelos también económicos en los que concebían cómo debería de haberse desarrollado la nación, pues tienen que ceder gran parte de lo que era su esencia, y entonces le crean, digamos, este vehículo que es el partido político alrededor de una sola persona. Entonces, ¿qué es lo que ha venido padeciendo desde mi perspectiva? Y es lo que he analizado en algunos estudios. Pues lo que ha generado, o lo que generó durante mucho tiempo, es que precisamente el partido dependiera siempre de las decisiones últimas de una persona. Entonces ahora sí que en el tamiz de los años nos ha mostrado de que el PRD ha tratado también de reconfigurarse, porque ya no tiene a ese gran caudillo que después representó a Andrés Manuel López Obrador. Entonces es más difícil, porque claro, es fácil cuando tienes a un dueño, ¿no? Cuando el perrito tiene a lo mejor a su dueño que le está diciendo qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ponernos de acuerdo entre personas, entre diferentes ideologías, entre diferentes intereses, es muy complicado, y eso requiere que haya un instituto político que sea plural, que haya, digamos, esta parte institucional que dé las garantías de que tu voz o mi voz o tu voz va a valer lo mismo para todos. Y yo creo que eso ha sido algo que ha venido arrastrando el Partido de la Revolución Democrática, y que ahora está en un proceso de recomposición, ¿no? Bien, miren, para mi concepto, en realidad, el inicio del PRD no fue tan caciquil. Cuauhtémoc Cárdenas venía de una educación más plural, no así Andrés Manuel. Cuauhtémoc Cárdenas le tocó batallar, en realidad, las pérdidas humanas de todo el ciclo del PRD, y todavía ya constituido el partido, el ingeniero tuvo que batallar con la ideología de izquierda fuertemente, porque todavía liderazgos había, y hay liderazgos que abandonaron al partido después, porque definitivamente lo que faltó fue consolidar el Instituto de Formación Política del Partido de la Revolución Democrática. La historia de la izquierda es al revés. Primero te ponían a prueba y después te dejaban entrar. Yo soy un ejemplo. Pasé 10 años de pruebas para poder entrar al Partido Comunista Mexicano. Y después en el PRS teníamos educación permanente. Ya en el PSUM también. Pero en el PRD, en lugar de dedicarse a eso, crearon el Instituto de Formación Política para administrar, para ser presidentes municipales, para ser diputados, para ser senadores, o sea, para luchar por el poder aparentemente establecido por este sistema. El PRD realmente tiene en su seno todavía una militancia de izquierda, y precisamente por eso Andrés Manuel tuvo que crear su propio partido, porque había protestas en contra del caudillismo absurdo que Andrés Manuel impuso. No tanto el ingeniero era un poco más abierto, más plural. Nos reuníamos en su casa como dirigentes, en la casa de sus padres, ahí en la colonia, en las lomas de Chapultepec, pues, y él abría las puertas para escuchar. Sin embargo, Andrés no. Desde que fue presidente, fue jefe de gobierno, lo ayudamos 2 veces a ser candidato a la presidencia, se gastó la lana del partido y después se va y crea su Morena. Ay, Entonces, nos dejó así como abandonadas aquí, porque... Sí. No, pero eso sí. Definitivamente la historia de Andrés Manuel, ahorita la presidencia y la historia no se podría haber contado sin el PRD, definitivamente. Claro. O sea, él no llegó solo a donde está. No. Absolutamente no.
Sí, exacto, Gaby. Yo, la verdad, eso que acabas de decir a mí me llama mucho la atención, ¿no? Este sentimiento que causa el que te deje tu papá. Y hace rato no quería decirlo a lo mejor de esa forma, pero ven que decía, es que es como al perrito, pues a una mascota realmente es la relación que tú tienes con ese ser es totalmente impositiva, es decir, que tú le impones las reglas. A eso me refiero, ¿no? Y yo creo que el PRD bien, y esto es algo que hay que ahora sí que darle su valor a la propia militancia. Yo creo que eso es la clave, ¿no? Que la militancia empezó a cuestionarse muchas cosas. Claro. Empezó a decir, a ver, este gran vehículo que estamos creando y que todavía nosotros le tenemos que poner mucho esfuerzo, andar recorriendo calles, andar apoyando y a veces hasta poniendo dinero, sí, claro, afiliando, etcétera, no puede ser el aparato de un solo hombre o de una sola persona. Y yo sí creo que ha habido un avance democrático dentro del partido en el mismo hecho de que las propias personas se han tenido que cuestionar muchas de las cosas del por qué había nacido y por qué tenía esa estructura política ese partido político. Entonces ahora, por supuesto, y esto es algo que hay que dejarlo en claro, todos los procesos de cambio son dolorosos, son muy complicados, es muy probable que vaya a haber todavía incluso algunas decisiones, pero me parece que lo valioso va a ser la adaptabilidad que alcance este partido político para poder realmente sumar a nuevas personas y sobre todo irle apostando no a lo que pasó ya, no a todo ese gran origen y a toda esa lucha que sí que hay que revalorizarla y está en el ADN de la conciencia política de ese partido tan importante para la democracia, pero claro, debe de estar apuntando todo el tiempo no solamente a la formación o a la recopilación de nuevos cuadros políticos, sino a la verdadera formación de estas personas, que tengan conciencia de lo que ha costado el institucionalizar esta gran idea política que en algún momento surgió a partir de esa idea de la justicia social. No va a poder suceder cuajar una idea de nación propia si la gente que está dentro del partido político y la gente que se va sumando no entiende de dónde viene, no entiende de dónde viene y hacia dónde va. Fíjate que yo voy a dejarlos como final de novela de viernes, porque definitivamente son temas que no podemos abarcar en un solo programa, así que yo los quiero invitar a que nos echemos una segunda parte. ¿Cómo ven? De acuerdo. Claro que sí. Porque yo creo que habría que hablar, incluso yo quiero presentarles que estoy definitivamente con personas que no nada más vinieron al programa porque sí, como una servidora, ¿verdad? Que pues, nada más me pusieron aquí a sentar. Algo más. Sí, claro, realmente adelante. Realmente es muy importante. Pero también el libro, que eso iba. Adelante, adelante. Yo quisiera agregar algo más, algo muy importante. Desgraciadamente la ideología de las mayorías en este país es mesiánica y es creyente, y por eso le creen a los mesías y se han creado. El señor investigador de cuestión psicológica, un heredero de Freud, Erich Fromm, habla del miedo a la libertad, y yo creo que nuestra sociedad es lo que ha tenido, miedo a la libertad, incluyendo a los militantes del PRD. Se tienen miedo a ser libres, a ser auténticos, y entonces el sistema aprovecha esas cuestiones para cooptar líderes, para comprarlos, para enajenarlos y meterlos es otra cuestión que también se viene al debate. ¿Sobrevivimos con nuestro esfuerzo y la militancia, como dice él, en campo? ¿O estamos dispuestos a comprar los puestos de representación popular, que por desgracia fue en lo que cayeron todos los partidos políticos y que en la actualidad puede suceder con el partido ganador? Indudablemente. Gonzalo, definitivamente, de verdad que para mí ha sido un honor platicar contigo. Yo quiero que antes de que termine el programa nos presumas tu libro, porque definitivamente eres un baúl de conocimiento, una enciclopedia, así que miren, invítanos a leer. Realmente nuestro partido ha editado este libro, que está en debate a nivel nacional e internacional. ¿Qué significa ser de izquierda? Desde ahí debemos de empezar. ¿Qué significa ser de izquierda? ¿Por qué la izquierda siempre ha luchado
por el bienestar de las mayorías. Y eso viene históricamente en donde se identificó desde la Revolución Francesa, en los años 1700 y tantos, y nosotros tenemos en nuestros estatutos el deber de ser de izquierda, y eso es lo que es una tarea inminente para todos los militantes, simpatizantes y aquel esfuerzo que queramos hacer para realmente conquistar y reivindicar las luchas de las mayorías en este país, sobre todo de la clase trabajadora. Así es, yo creo que este programa viene como receta de doctor, porque yo creo que hay muchos que ya se les anda olvidando por qué somos de izquierda. Claro. ¿No? Pues muchas gracias, Gonzalo. También yo quiero presentarles mágicamente por aquí el libro que escribió Gustavo, PRD o Caso o Consolidación, que definitivamente va a ser el tema de nuestro programa segunda parte, porque como les digo, pues ya hablamos de los antecedentes de la historia, pero ahorita y de aquí para acá, ¿qué pasa? Entonces, eso vamos a tratarlo en nuestro segundo programa. El libro, platícanos un poquito, Gonzalo, sin comernos las palomitas antes de la película, como decías hace rato, ¿qué podemos esperar en tu libro? Que también vamos a ver en el segundo programa. Sí, ahí, pues yo creo que lo voy a dejar muy breve. La pregunta da para mucho. Este periodo que estamos viviendo en este momento y que emana de las elecciones del 2018, en que hay que decirlo, el PRD se vio vapuleado, se vio tirado en la lona. ¿Va a desaparecer? Esa es la pregunta que tenemos, ¿o qué es lo que va a suceder? Y yo creo que hasta ahí lo dejo para que la gente como final de novela en viernes. Se quede ahí. La otra semana vamos a saber la respuesta. Tum, tum, tum. Excelente. Pues ahí les vamos a dejar, ni modo, lo lamento, así es esto, como final de novela hay para otra semana, y nos vemos en la próxima, porque vamos a responder esa pregunta y muchas preguntas más. Yo quiero agradecerles de verdad que hayan estado con nosotros en este programa, y también agradecerles que van a estar en el segundo definitivamente, porque va a estar igual de bueno que este. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, todo lo que por ahí encuentren en el Google, y dicen San Google, que diga Revolución Democrática 2.0, es aquí, señores. Este es su programa. Muchas gracias. ¡Viva el PRD! ¡Arriba el PRD! ¡Viva el Gracias a PRD! ustedes.